Liturgia de la Palabra, lunes 5 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios
se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Iniciamos esta semana litúrgica, 27 del tiempo ordinario, con la lectura continuada de San Lucas. Vamos por el capítulo 10, versículo 25 al 37, hemos leído hoy. Es una palabra que realmente sacude nuestra conciencia. En una sociedad cada vez más violenta, en una sociedad cada vez más agresiva, más inhumana, en una sociedad como la que vemos, experimentamos y vivimos, con tan malas noticias en todos los aspectos de la vida, tanta violencia, tanto maltrato, asesinatos, violencia, violaciones, agresiones. Qué bien nos cae a todos escuchar el relato del Evangelio de hoy. Se presenta ante Jesús un doctor de la ley, es decir, un conocedor de la ley, para ponerlo a prueba. Y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ciertamente, como el mismo texto evangélico lo dice, a él no le interesa, lo único que le interesa es poner a prueba a Jesús, tentar a Jesús, ponerle trampas a Jesús. Pero independientemente de la pregunta mal intencionada de este doctor de la ley, es una buena pregunta para nosotros hoy. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Mi vida, lo que hago, cómo vivo, lo que creo, ¿me estará alcanzando la vida eterna? ¿Tengo que hacer algo yo para conseguir la vida eterna? Ciertamente, hacer algo para conseguir la vida eterna yo, pues no, porque ya hay alguien que nos alcanzó esa vida eterna y se llama Jesucristo, que muriendo en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad y por amor nos alcanzó la vida eterna. Pero sí es bueno que podamos nosotros preguntarnos esa vida eterna que a nosotros no nos ha costado nada, porque le costó a Cristo en la cruz, ¿la estamos conservando? ¿La estamos manteniendo? ¿O con nuestras actitudes, vicios, pecados, adicciones, la estaremos echando a la basura? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? En todo caso, si tuviéramos que hacer algo para conseguir vida eterna, sería poner en práctica lo que Jesús narra en este Evangelio. Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? El maestro de la ley es un conocedor de la ley, es un experto en la ley. Y por eso Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y por supuesto, el doctor de la ley sabe de memoria la respuesta. Y por eso inmediatamente y seguramente alardeando de su conocimiento de la ley, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser,
y a tu prójimo como a ti mismo. Claro que el maestro de la ley sabía cuál era la respuesta. Una respuesta que a nosotros nos ilumina también nuestra vida cristiana y que nos dice mucho y que nos confronta en nuestro ser cristianos católicos, porque no es solamente decir yo soy católico, no es solamente llamarme católico o cristiano. El asunto es precisamente lo que el maestro de la ley le responde a Jesús. Son actitudes, como lo hemos venido diciendo en estos días, son actitudes. Es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de actuar en cristiano. Si algo nos pide Dios en su ley, es amar definitivamente, y no de cualquier manera. Amarás al Señor tu Dios. No podemos nosotros andar inventándonos dioses o haciendo del dinero un dios, del poder un dios, del placer un dios. Amarás al Señor tu Dios, y no de cualquier manera, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero no basta amar solo a Dios. Por eso dice el doctor de la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, ¿has contestado bien? Si sabes lo que tienes que hacer. Si haces eso, vivirás. Y ahí está el reto que le lanza Jesús. No es cuestión de saber la ley, no es cuestión de conocer los mandamientos, es cuestión de vivirlos. Si haces eso, vivirás. Le dice Jesús al doctor de la ley y nos dice a nosotros hoy también, no es cumplir por cumplir. Es un estilo de vida, es una forma de ser, de actuar. Si hago esto, viviré. Si hago esto, tendré vida eterna, esa vida eterna que Jesús me ha alcanzado a tan alto precio muriendo en la cruz. El doctor de la ley, para justificarse, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ciertamente, para ellos, el prójimo, pues eran los de su raza, los que le caían bien, los más cercanos, los de su familia. Pero Jesús, con este ejemplo del samaritano, realmente lo desacomoda totalmente de su creencia de quién era prójimo. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Bajó un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, un servidor del templo también, el sacerdote y levita, servidores del templo, gente religiosa, pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, los samaritanos eran enemigos, eran mal vistos. Recordemos que el mismo Jesús, en otro texto evangélico, dice, no está bien echarle la comida a los perros de los hijos, recuerdan. Ya habíamos comentado que eran tan mal vistos que eran llamados perros. Un samaritano, es decir, un enemigo de ese que está ahí, seguramente este hombre malherido, cuando vio al samaritano se dijo, aquí me termino de morir. Y sin embargo sucede todo lo contrario. Al verlo, se compadeció de él. Y aquí es donde quiero que nos detengamos, porque a pesar de que este samaritano era enemigo del pueblo judío, o era mal visto por el pueblo judío, veamos todos los sentimientos que generó en él aquel hombre herido.
Y todas estas acciones que hace el samaritano es lo que hoy más que nunca necesita esta sociedad, este mundo, este pueblo costarricense, esta iglesia católica. Hoy más que nunca necesitamos tener estas actitudes del samaritano. Él va de viaje. Al verlo, los tres, ciertamente el sacerdote, el levita y el samaritano, vieron, y eso es muy importante, ver la necesidad. Pero no solamente se trata de ver, sino es pasar al segundo plano, al segundo nivel. Primero vio, se compadeció, sintió compasión, sintió pasión con aquel malherido. Ver, sentir compasión. ¿Cómo nos hace falta la compasión en una sociedad egoísta, en una sociedad violenta, agresiva como la que tenemos hoy en día? ¿Cómo nos hace falta la compasión? Y no solamente lo ve y siente compasión, porque pudo haberse quedado y haberle dicho, pobrecito, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, más adelante voy a llamar al 911 o voy a llamar a la Cruz Roja. No, él mismo se le acercó, lo ve, se compadece, se le acerca, y una vez que está cerca de él, unge sus heridas con aceite y vino. Él mismo actúa ante esa necesidad, venda las heridas, lo pone sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él. Veamos todas las atenciones que tuvo el samaritano. Se tuvo que atrasar en su viaje. Y por lo que nos dice enseguida, nos da a entender que esa noche, esa tarde, se quedó con este hombre cuidándolo. Dice el texto, al día siguiente, es decir, pasó la noche ahí con él, en vela, cuidándolo, asistiéndolo, le dedicó tiempo, se olvidó de sí mismo. Y saca de su bolsa 2 denarios, saca dinero, se los da al dueño del mesón. Y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Es decir, quedó comprometido con ese hombre. Qué diferencia cuando nosotros vemos a un necesitado, a un pobre, a un malherido. Lo primero que hacemos es juzgarlo. ¡Qué vago! Si no tiene comida es porque es un vago. Y lo juzgamos, y lo criticamos, y hasta nos justificamos a nosotros mismos, justificamos la situación para no ayudar, para no acercarnos, para no hacer nada. Realmente todas estas actitudes del samaritano nos comprometen a nosotros como cristianos en este momento histórico, en esta sociedad, en este mundo como el que vivimos, a tomar estas actitudes en el nombre del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ese hombre malherido que cayó en manos de salteadores somos nosotros mismos, que hemos sido heridos por el pecado, por la maldad de este mundo, por las envidias del demonio. Y ese buen samaritano es Jesús, el que ha venido hasta nosotros de viaje, el que se abajó, el que nos ha visto, el que se ha compadecido, el que se nos ha acercado, el que nos ha ungido las heridas con aceite y vino, el que nos ha vendado las heridas, el que nos ha cuidado y el que prometió volver. Ese es Jesús, que tiene cuidado de ti, de tu vida, de tus enfermedades,
de tus situaciones difíciles que puedas estar viviendo en este momento. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Le pregunta Jesús al doctor de la ley. Y por supuesto que el doctor de la ley sabe quién ha sido prójimo de ese hombre malherido. El que tuvo compasión de él, le responde. Pero nuevamente, no es suficiente con que el doctor de la ley sepa quién fue prójimo. Por eso Jesús le vuelve a decir, lo vuelve a retar, anda y haz tú lo mismo. No es suficiente con que conozcas la ley, no es suficiente con que conozcas de Dios. Anda y haz tú lo mismo. Ese es el llamado que nos deja la palabra de Dios en este lunes 5 de octubre. Vamos a hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. Vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Vamos a ser compasivos, vamos a ser solidarios, vamos a vendar las heridas del prójimo, nos vamos a acercar al necesitado en todos los aspectos, porque muchas veces esa persona malherida, maltratada, está ahí en su propia familia. Los hijos que no son atendidos con cariño ni respeto por sus padres, la esposa malherida ahí en el hogar, el esposo malherido, maltratado, que necesita de un buen samaritano que le tienda su mano ahí mismo en su hogar, en el trabajo, donde estemos. Hay muchos malheridos en este momento en nuestra sociedad, en nuestra iglesia también. ¿Cuántos se nos han ido de la iglesia católica y están malheridos? Porque nosotros mismos los hemos maltratado. Les hemos tratado groseramente muchas veces. Pidámosle hoy al Señor Jesús que nos conceda esa gracia de ser buenos samaritanos. No solamente es importante saber que tenemos que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos. No solamente es cuestión de saberlo, es cuestión de hacer, como le dice las 2 veces Jesús. Has contestado bien, si haces eso vivirás. Y al final le vuelve a decir, anda y haz tú lo mismo. Pues hoy el Señor Jesús nos dice, hagan ustedes lo mismo. Ya saben quién es su prójimo, el que está malherido, el que está maltrecho, el que está asaltado, el que está golpeado en todos los aspectos. Y nosotros podemos ser esos buenos samaritanos. Así que en el nombre del Señor Jesús, vamos y hagamos lo mismo. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.